7 de la mañana con 42 minutos. Ayer hubo comité central del Frente Amplio y se dedicaron un par de horas a analizar o a discutir o a reflexionar, ¿verdad? Estamos hablando del partido del presidente de la República, las razones de la derrota bastante aplastante de Gonzalo Winter en la primaria. A estas alturas ya ha quedado meridianamente claro que la mayor parte del caudal de votos del Frente Amplio, que tiene representación municipal, parlamentaria, o sea, votos hay en disputa, y un presidente de la República además ha cambiado la configuración, han pasado cosas en el tiempo, es verdad, pero hay un caudal de votos ahí. Se fue a la candidatura de la banderada comunista Janet Jara, que es la que finalmente se impone en las primarias. Hay quienes leen que faltó hacer más autocrítica, más mea culpa y proyectar en el fondo esta situación para participar activamente de la campaña oficialista, y probablemente una de las dudas más importantes es ver qué de lo que se ha aprendido, si es que se ha aprendido en el tiempo, puede servir para cuando, si es que gana la derecha, como muestran las encuestas hoy día, el Frente Amplio vuelva a ser oposición. Es una de las dudas que se han planteado, y no solamente la planteó en su momento Óscar Landerreche con mucha polémica, sino que se lo hemos escuchado y leído al alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, que se ha preguntado si, o ha dicho que el gran signo de maduración o de madurez del Frente Amplio se va a ver cuando llegue el día en que vuelvan a ser oposición. Queremos reflexionar sobre esto con Fernando Atria, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, ex convencional constituyente. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, tanto tiempo. Tanto tiempo, sí, pues muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Fernando, más allá de las reflexiones que parecen escasas, ¿verdad? Y probablemente siempre van a ser pocas, dedicar un par de horas en un comité central a tratar de poner en letra de molde una reflexión que puede ser muy de fondo, siempre va a parecer poco, pero ¿qué reflexión has hecho tú de esta derrota del Frente Amplio? Y estoy leyendo la declaración pública que sacaron, y hay un párrafo que te lo quiero compartir solo porque puede ser interesante detenerse un poquitito en eso. Espérame que se me acaba de cerrar, aquí lo estoy abriendo, donde dicen que reconocen falencias de la campaña, no lograron resultados esperados, pero no logramos expresar con suficiente fuerza los avances y los aprendizajes logrados como Frente Amplio en estos años. Yo creo que la gran pregunta es, ¿cuánto aprendizaje realmente había? Bueno, yo creo que efectivamente esa es una de las limitaciones que tuvo la campaña, o de los problemas, o las críticas que uno podría hacer a la campaña. Que yo creo que buscando no sé, la seguridad que da lo conocido, quizá, se presentó un Frente Amplio como si no hubiera estado de gobierno. Es decir, se presentó un Frente Amplio que descansaba todavía en la idea de impugnatoria con la cual los movimientos que convergieron en el Frente Amplio surgieron desde las movilizaciones del 2011 en adelante, ¿no? Creo que la discusión sobre el énfasis o la parte de la campaña en la cual se planteó la discusión sobre la concertación, sobre la mesa del poder, como se llamó, creo que reflejaba pretendía conectarse a esa épica, y esa es una épica que ya no resulta creíble para un partido que está en el gobierno. Ahora, yo creo que eso había bastante conciencia en la discusión que se dio ayer en el Comité Central, hubo bastante conciencia de que eso fue una clara limitación, una clara limitación de la campaña. Yo creo que eso esa conciencia yo creo que va a ser productiva, en el sentido de que va a llevar a una discusión de, bueno, cómo se entiende un movimiento transformador que tiene, por un lado, un compromiso incondicional con el sistema democrático. O sea, es una transformación que solo es posible si logra reunir detrás de ella a una mayoría política y social. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y eso significa que la forma de la transformación, lo que se puede avanzar, va a depender de nuestra capacidad de ir construyendo esas mayorías. Y eso se ha notado en el caso, o sea, hay una experiencia ganada con el gobierno presente, en que, claro, en algunos sentidos avanzó menos de lo que uno habría esperado que pudiera avanzar, pero por otro lado, avanzó lo que se pudo avanzar bajo esas condiciones democráticas, que son condiciones con las cuales algo como el Frente Amplio tiene que estar incondicionalmente comprometido. ¿Pero eso le quita, le resta, crees tú, o el votante del Frente Amplio puede haber sentido que el Frente Amplio ya no representa esa transformación, dado que el gobierno tuvo que hacer muchas concesiones en las que pretendió lograr?
Bueno, yo Y creo que que esa es por lo precisa. tanto la transformadora en esta cancha fue Janet Jara, digamos, ¿verdad? Por su discurso y por su pertenencia. No, yo creo que precisamente esa es la experiencia que es fundamental que el Frente Amplio procese y convierta en un proyecto político que le ofrezca al país, que que contribuya a darle más la credibilidad que yo creo que no tuvo la campaña. Lo que yo creo que muestra el resultado de las primarias es que ese proyecto transformador uh, fue visto creíblemente encarnado en Janet Jara. Ujú. En ese sentido, yo diría también desde el punto de vista político más que partidario, aunque fue una derrota, y no se trata de negarlo eso, el Frente Amplio fue derrotado, el candidato del Frente Amplio sacó una baja votación, eso no hay duda de eso, pero creo que tampoco uno debería pensar que el resultado de la primaria es, bueno, deja muerto al Frente Amplio. El proyecto transformador que el No, Frente Amplio encarna encontró. hemos visto muertos cargando adobes en política, Por así que cierto, no, claro. no, pero no solo eso, Sí. eso por cierto, pero además, yo creo que lo que ocurrió en la primaria es que el proyecto transformador que el Frente Amplio ha encarnado encontró otra persona en la cual se encarnó. O sea, dicho de otra manera, tuvo un mal candidato, Fernando. No necesariamente un mal candidato, tuvo una presentación de sí mismo, creo yo. Yo creo que el candidato no fue malo. Yo opiné en su momento y creo que Gonzalo Vintel es de los mejores del Frente Amplio. Lo que sí creo yo, la campaña no encontró una manera de transmitir creíblemente un proyecto político que hubiera aprendido de la experiencia de estar en el gobierno. ¿Qué debería haber Y eso transmitido? hizo. Déjame preguntarte qué debería haber transmitido exactamente, porque ahí, ¿cuánto de ese proyecto transformador original queda que licuado finalmente con un gobierno que se tuvo que enfrentar a la realidad y como decíamos en algún momento, no sé si es conceder la palabra, pero ser transformador en la medida de lo posible finalmente? ¿Qué queda de ese proyecto transformador entonces, como para que el Frente Amplio vuelva a tomar esa bandera, pero con el sentido realista y con el aprendizaje de haber sido gobierno? No, yo creo que la idea fundamental de una transformación, de superación del modelo neoliberal, es una idea que sigue siendo vigente. De hecho, la primaria la ganó la candidata que encarnó esa idea de la manera más creíble. Ahora, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta que no hay transformación posible que no descanse en una mayoría política y social. Eso quiere decir un compromiso incondicional con la democracia. Es decir, parte de lo que significa la transformación ofrecida es que esa es una transformación que solo se puede lograr en condiciones democráticas y por consiguiente requiere crear una mayoría política y social. Y en la medida en que esa mayoría política y social no existe, bueno, no se podrá avanzar en esas dimensiones. Entonces, yo no creo que le quite ni seriedad ni plausibilidad a un proyecto transformador, decir, este es un proyecto que como está incondicionalmente comprometido con el sistema democrático, es un proyecto que avanzará en la medida que logremos construir la mayoría política y social que eso supone. ¿Qué les dices tú a quienes ponen en duda justamente esas credenciales democráticas de parte del Partido Comunista y su candidata Janet Jara es militante y no renunció y hubiera sido un simbolismo que no hubiera cambiado mucho las cosas? Hay un cuestionamiento a las garantías democráticas que efectivamente el Partido Comunista pueda dar a propósito de lo que tú estás diciendo, de que esto tiene que ser dentro del del juego democrático. Dime qué opinas tú de eso y cómo le respondes tú. Y a lo mejor es una disquisición más intelectual, si tú quieres. Me imagino que puedes estar de acuerdo con la que ha hecho Carlos Peña en los últimos días. A propósito de eso, de cuáles son los argumentos para contrarrestar, si es que vale contrarrestar ese cuestionamiento. O sea, el Partido Comunista ha tenido un compromiso con el sistema democrático en Chile. Tiene adhesiones en materia de política internacional, que por cierto yo espero que a mí me parecen equivocadas, pero creo que en su historia política chilena ha dado suficientes demostraciones de que tiene compromiso con el sistema democrático. Además, tiene, en lo que se refiere a esas decisiones de política, a esas posiciones de política internacional, tiene un conflicto interno, está conflictuado por eso, y eso creo yo es positivo y razonable. Y por último, creo que quienes hacen esa
acusación son precisamente quienes no pueden mostrar su pasado en la historia política chilena de compromiso incondicional con la democracia. No, pero espérate, esos cuestionamientos son de parte de la democracia cristiana también, el PPD quiere garantías, o sea, no solamente son de quienes fueron parte del gobierno militar. Pero son fundamentalmente de la derecha. Está bien, pero Está bien, no son solo de la derecha. También de gente del oficialismo o filo oficialista, si tú quieres poner a la S también. Bueno, por eso yo diría son fundamentalmente, no únicamente, fundamentalmente de quienes no pueden mostrar una historia política chilena igualmente vinculada a la democracia. Fernando Atria, yo mencionaba hace un rato atrás, más allá del punto que hizo en su momento Óscar Landerreche respecto del Frente Amplio, me quiero remitir más bien a reflexiones que le hemos leído y le hemos escuchado a Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, sobre esta idea de que la gran maduración del Frente Amplio, si es que la alcanzó, se va a ver una vez que vuelva a ser oposición. Esa es una probabilidad altísima hoy día. Más probable que vuelva a ser oposición a que vuelva a ser gobierno. Si miramos a estas alturas del año el resultado de las encuestas. ¿Qué esperarías tú ahí? A ver, primero que yo creo que después de las primarias el contexto político ha cambiado considerablemente precisamente en cuanto a lo que se refiere al resultado esperado de las presidenciales. Yo creo que ahora se ha vuelto a... O sea, que el resultado presidencial ha vuelto a estar enteramente abierto, creo yo, y Janet Jara tiene una posibilidad evidente de ser exitosa en la elección. Esa es la primera cosa que diría. Respecto a lo segundo, bueno, no sé cómo tomarme la pregunta, porque claro, todo la madurez de cualquier movimiento político se aprecia en la medida en que enfrenta situaciones adversas. Yo no podría pensar, por el hecho de que un partido político busca el poder, es más adverso estar en la oposición que estar en el gobierno. Yo no creo que haya un reproche democrático que hacerle al Frente Amplio por la oposición que llevó adelante al gobierno de Sebastián Piñera en el gobierno pasado, como suele expresarse. Lo que sí creo es que, y en ese sentido yo estaría de acuerdo con lo que ha expresado el alcalde, es que los movimientos que convergieron en el Frente Amplio surgieron impugnadores de la concertación, de la institucionalidad política, o de la política institucional, mejor dicho, del modelo neoliberal, etc. Y esa impugnación necesita pasar por la experiencia, o creo que le hace muy bien que esa impugnación pase por la experiencia de haber sido gobierno. Porque eso va a permitir, o yo esperaría que eso contribuyera a que, bueno, a un poco separar la paja del trigo. Yo creo que en las críticas que hacía inicialmente el Frente Amplio a la concertación, había críticas que tenían contenido político y que deben ser mantenidas, y había otras que tenían que ver con el no haber tenido la experiencia del gobierno, o sea, esto de la idea de que se puede criticar, o sea, que es un problema una política hecha en la medida de lo posible. Bueno, supongo yo que es el tipo de cosas que la experiencia del gobierno lleva a revisar. Entonces creo que parte de las críticas que se hicieron a la concertación tenían que ver con que era un movimiento que no tenía experiencia de gobierno y que era un movimiento que además tenía que hacerse espacio un poco a codazos ahora que estaba surgiendo. Entonces, ese esfuerzo de revisar, de volver para atrás y revisar y qué es lo que queda y qué es lo que hay que actualizar dada la nueva experiencia, ese es un ejemplo, un ejercicio que es fundamental para el futuro de un partido como el Frente Amplio, y eso es un ejercicio que no se puede hacer mientras uno está en el gobierno, porque estar en el gobierno no es el mejor momento para reflexionar. Es el tipo de cosas que se puede hacer en la oposición, y en ese sentido creo yo que es verdad que lo que pase con el Frente Amplio en la oposición va a ser bien importante para su futuro como partido político, como el partido político que yo creo que la izquierda chilena necesita. Don Fernando Atria, muchísimas gracias por la conversación. Que tengas buen día. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana.